Denme un segundo, quiero sacar una imagen para hablar de un proyecto que no tenía preparado, pero que creo que da un poquito de contexto, que es el Museo de la Calle, que habla de mi incidencia, o sea, del trabajo que hice en Bogotá antes de irme. Me fui a Bogotá en el 99, llevo 20 años fuera, pero, pero creo que es importante para dar un poco de contexto, entonces lo estoy buscando rapidito. Y voy a compartir pantalla, ¿vale? A ver, entonces aquí. Y bueno, en mi página web, carolinacaicedo.com, tengo un Vimeo, Carolina Caicedo, van a encontrar más vídeos, tal vez algunos extractos más largos de lo que les voy a mostrar hoy. Y si hay algún vídeo que luego como grupo quieren ver en totalidad, me lo pueden mandar o requerir por email y les puedo mandar, porque algunos están como con password. Entonces, si hay alguno que quieren luego ver para ustedes como poder charlar y visitar más a fondo, pues con mucho gusto. A ver, desktop, ok, share computer sound, ¿no? O video clip, ok. Vale, entonces ahí me ven mi pantalla, ¿no? Sí, ahí te estamos viendo tu pantalla. Y me escuchan, todo, ok. No tengo muchas imágenes, hay solo una, pero es para darles un contexto rápido. Entonces, el Museo de la Calle fue un proyecto que realizamos entre el 98 y el 2002, que nació en Bogotá. En ese momento, finales de los 90, el cartucho estaba vivo todavía, como se conocía, o como se conoce ahora el Bronx, luego se movió al Bronx, pero el cartucho pues existía como un lugar donde la cultura ñera, digamos, florecía y vivía con todas sus problemáticas, digamos. Era donde también los grandes acopios de reciclaje estaban en Bogotá, entonces era donde los recicladores volvían a vender todo lo que recogían en el centro de la ciudad. Los recicladores en esa época en Bogotá, en los 90s, no había un sistema de reciclaje de la ciudad y era la comunidad recicladora la que hacía el trabajo de reciclar, volvía el cartucho a vender pues el cartón, el vidrio que habían recogido en recorridos con sus carros esferados por 4 o 5 días por la ciudad. Pero pues también conocemos que era una de las ollas más grandes, habían varios ganchos, gancho amarillo, gancho negro, gancho rojo, depende de la droga que vendía o de qué cartel se distribuía ahí. Entonces era un lugar con muchas capas y que cuando nos enteramos con un grupo de estudiantes y profesores de los Andes, donde yo terminé artes, decidimos que queríamos hacer algo. Lo primero que hicimos fue una intervención de cortar el pelo, en realidad, se llamó A Toda Mecha. Esa fue la primera, aquí debe ser, lo que hicimos como se llama el colectivo, se llama Cambalache, fue la primera intervención que hicimos ahí, A Toda Mecha, a ver, creo que está acá, aquí, sí, que consistía en también una especie de carrito esferado, con un espejo que abríamos y cortábamos el pelo en la calle. Era una forma como de romper las barreras sociales y tocar sobre todo a los habitantes de la calle o el que quisiera recibir un corte de pelo y generar una conversación a través del corte de pelo. Empezamos cortando el pelo realmente en el centro de salud que viene en el cartucho. Ahí nos acercamos, preguntamos si podíamos ofrecer ese trabajo y de ahí conocimos a algunas personas en la comunidad, digamos, pudimos entrar y sin ser, digamos, acosados o robados o ya conocían, ay, vienen a cortar el pelo, no, estaban los campaneros, entonces como que empezamos a entender un poco más las dinámicas de ese lugar y de hacer esa primera intervención de cortar el pelo, surgió la idea de hacer el proyecto del Museo de la Calle, que fue un proyecto de intercambio en donde nosotros recogíamos entre amigos, aquí pueden ver una instalación del Museo de la Calle en San Victorino, que recogíamos entre amigos ropa, libros, juguetes, de todo en buen estado, y llevábamos hacia el cartucho y hacíamos intercambio con los ñeros por lo que ellos nos dieran, por la ropa que tenían puesta, por una pipa de bazuco, bueno, no se imaginan las cosas que recogimos, hasta piernas prostéticas recogimos una vez, o intercambiamos. Y luego la idea era sacar eso que recogíamos en el cartucho a otras partes de la ciudad y exhibirlas como un mercado de pulgas y replicar ese mecanismo de intercambio. Y ese mecanismo de intercambio, el trueque, el cambalache, ese intercambio no monetario,
pues estaba hablando precisamente de esa economía no formal en la que se basaba toda esa, digamos, relación social que existía en el cartucho y que todavía existe en muchas partes de Bogotá, esas economías informales, y que pone el valor de cambio no en el costo monetario del objeto, sino en otros valores que se negocian en ese momento con la persona con la que estás haciendo el trueque. Y para nosotros sacar esos objetos que recogíamos a través del intercambio en el cartucho era como, recordemos que el cartucho es una flor también, era como una forma de sembrar semillas del cartucho que sabíamos que iba a desaparecer en diferentes puntos de la ciudad y regresar esos objetos que recogíamos como a la cotidianidad urbana del trasiego de esos materiales, digamos, ¿no? Y fue una forma pues de también repensar ideas sobre el museo, ¿no? Un museo que en vez de museificar las cosas, las extiende y les da otras vidas. Y esas estrategias de trueque e intercambio sucedían en la calle, así como están viendo en esta foto, o dentro del museo también. Hacíamos una instalación donde se ponían los objetos y la gente que entraba a ver la exhibición también tenía la oportunidad de hacer el intercambio. Obviamente fue una exploración del espacio urbano, específicamente finales de los 90, habla de una realidad urbana del espacio público de Bogotá, de un espacio que, bueno, más que desaparecer se movió a otro sitio, al Bronx. Hablaba de esos procesos de aburguesamiento o gentrificación por los que estaba pasando Bogotá en los 90, en donde, ¿sabes?, hubo como un borrón y cuenta nueva. Y bueno, digamos que esa es una intervención, ¿no?, del corte de pelo y luego el trueque de objetos, que no solo sucedió en Bogotá, también hicimos trueque de objetos en la calle en diferentes ciudades de Europa. Pues era una manera de eso, intervenir el espacio público. Yo le llamaba así, como en esa época, cuando preguntaba qué hacía, le decía intervenciones en el espacio público, básicamente. También pensando en que a finales de los 90, no sé, el escenario artístico de Bogotá no es nada parecido a lo que es ahora, que es tan rico y tiene tantos espacios. Entonces, como alguien recién graduado de la universidad o que apenas estaba en el último año universitario, era también una forma de encontrar espacios donde podíamos hacer nuestro trabajo sin tener que negociar con la institucionalidad o con jerarquías que existen dentro del mundo del arte y que siguen existiendo, ¿no? Era como tomarnos por la izquierda el espacio y hacer algo ahí que nos interesaba. Entonces eso es un poco, y bueno, y el espacio público siempre ha sido desde ahí, además creciendo en Bogotá, me imagino que todos ustedes viven en Bogotá, ¿verdad? El espacio público, pues como que uno, como creciendo en una ciudad como Bogotá, uno se siente con derecho de habitar ese espacio público, porque el espacio público en Bogotá es un sitio muy vivo, a diferencia, por ejemplo, las ciudades de acá de Estados Unidos que son tan asépticas, muchas, no todas, pero muchas son asépticas, hay mucho más control sobre el espacio público. Y bueno, Bogotá poco a poco se está convirtiendo en esta gran metrópolis internacional, donde cada vez hay más cámaras que vigilan y estas cosas, pero en ese momento todo pasaba en el espacio público. ¿Sabes? Tú caminabas, había gente que te estaba vendiendo cosas, otras personas estaban haciendo otra cosa o cortándose el pelo. Bueno, había tantas cosas y más si uno estudia en el centro. O sea, el centro, tú pasas por el centro de Bogotá y es un sitio que está vivo, ¿no? Entonces uno crece sintiendo que uno tiene acceso al espacio público y que tiene el derecho de usar el espacio público y lo hace sin miedo, ¿no? Entonces también es como viendo hacia atrás, ¿no? Hacia ese proyecto que fue hace 20 años atrás, uno como que reflexiona y es, ¿sabes? Por ejemplo, yo lo he presentado y cuando hablo de que tengo que siento ese derecho de usar el espacio público, porque finalmente es nuestro, está pagado con nuestros impuestos. Nosotros tenemos derecho a usar el espacio público para hacer arte, para debatir los problemas de la sociedad, para intervenir, para hacer disidencia. Nosotros tenemos el derecho de usar el espacio público y yo me siento con el derecho de hacerlo. Hay mucha gente que no es colombiana, cuando presento a gente que no es colombiana a otros países, dice, wow, pues nosotros no crecimos así, nosotros crecemos con el miedo de hacer cosas en el espacio público. Entonces algo definitivamente que habla del contexto en donde me formé y como crecí como artista también. Y bueno, saltando
de 1999 a 2012. Ese interés por el espacio público pues se ha manifestado en otros proyectos, en otras intervenciones, en otros performances que han tomado forma de marchas, han tomado forma de videos que se graban en el espacio público, intervenciones en fachadas de edificios, como ese tratar de mostrar fuera también para revelarse también ante ese elitismo que sucede al interior de un museo, ¿no? Que es un espacio que aunque sea gratis, por ejemplo, sigue generando no es para todo el mundo, o sea, no hay una educación en ningún sitio del mundo que diga todo el mundo va al museo, ¿no? O sea, la gente va al centro comercial, la gente va al partido de fútbol, la gente va a hacer otras cosas para divertirse o para pasar el tiempo. Más poca gente va al museo, ¿no? Porque sí hay un elitismo implícito dentro del museo. Hay también siento que en el arte contemporáneo hay unos códigos que muchas veces pueden dificultar la lectura de esas piezas o que están construidas para alguien que tiene una educación en historia del arte y la gente que no tiene esa educación se queda por fuera de esas lecturas, ¿no? Entonces, como artista siempre me ha interesado en hacer obras que puedan llegar a un público más amplio, que tengan diferentes puntos de entrada, que no necesariamente tengas que tener una educación en arte o en historia del arte para poder accederlas. Y ese es también uno de los intereses de habitar el espacio público. Quería darles este contexto, como ya saltando hacia 2012, que es el contexto de este proyecto que yo llamo en español Represa, Represión, y vamos a concentrarnos los próximos ejemplos de proyectos que les voy a presentar. Existen dentro de este cuerpo de trabajo, que es un cuerpo de trabajo que vengo desarrollando desde el 2012, sigue activo, y ha tomado muchas formas y muchos medios, usado muchos medios. Pero básicamente este es un mapa de grandes represas que existen en el mundo. Como pueden ver, la mayoría de nuestros ríos, 80% de los ríos están represados en el mundo. Este es un mapa de represas en construcción o planeadas, entonces básicamente todo lo que no está represado en este mapa está siendo represado ahora o hay planes de haber represas. Pueden ver que Colombia bastantes. Sabemos que el plan de aprovechamiento del río Magdalena contempla 19 represas, ya hay 2 construidas, Betania y el Quimbo, Hidroituango e Hidrosogamoso son otras 2 grandes represas que se construyeron recientemente en nuestro país, pero hay muchas más en planeación. Y bueno, Brasil es uno de los focos, África, China. Y este es un mapa, concentrémonos en las Américas, entonces Centro y Suramérica con planeación y construcción de represas actuales, y Norteamérica es el pionero en desmantelación de represas. Entonces, mientras que en el sur y en Centroamérica se están construyendo y planeando represas, en Norteamérica se están desmantelando por diferentes motivos, porque unos son mucho más antiguos, entonces hay una infraestructura envejeciente que se convierte en peligrosa. Las represas por lo general están hechas de concreto y el concreto tiene un tiempo de vida más o menos de 50 años y luego hay que darle mucho mantenimiento. Y otro porque hay una organización y una grupo de aliados entre ambientalistas, comunidades indígenas, comunidades campesinas y la misma empresa privada que encuentra que mantener estas represas se vuelven muy caras, que se alían y negocian la desmantelación de estas represas. Pero estas son represas que han sido desmanteladas en los últimos 10 o 15 años en Estados Unidos, bastantes. Muchas no son tan grandes, o sea, no se imaginen que son estas grandes represas como el Quimbo, de Hidroituango, algunas son más pequeñas, pero sin embargo significa que hay unos procesos de restauración de los ríos, etc. Pero cuando ves que hay 2 procesos tan diferentes, en el norte con la desmantelación de represas o de comisionarlas, sería una traducción un poco literal de cómo se dice en inglés, y en el sur la construcción casi obsesiva de represas, supuestamente vendida como energía limpia, pero bueno, en Colombia tenemos un ejemplo muy claro de que es Hidroituango, que lleva en contingencia y en alarma roja casi 2 años ya. Vemos que no es tan limpia, además bueno, cualquier persona con un poco de conocimiento de la historia del conflicto civil en nuestro país empieza a entender que los conflictos ambientales y el conflicto armado en nuestro país se encuentran en muchísimos puntos y que
aunque la retórica alrededor del conflicto armado en Colombia siempre ha sido la coca y la guerra contra el narcotráfico. Todos y todas sabemos que hay muchos más intereses en nuestros territorios que tienen que ver con el petróleo, con la extracción de mal llamados recursos naturales, que yo prefiero llamar bienes comunes, y eso incluye la extracción de energía a través de la construcción de hidroeléctricas, y que esas hidroeléctricas nunca están separadas de extracciones minerales. Entonces, por ejemplo, Hidroituango está estratégicamente construida ahí, porque está muy cerca del cinturón de oro, de lo que se llama el cinturón de oro de Antioquia, que incluye Cajamarca, si no estoy mal. Bueno, no, Cajamarca no, eso no está en Antioquia, pero es el cinturón de oro de Antioquia. El COA ha sido una organización de justicia ambiental muy activa. Si quieren aprender más sobre eso, que pueden, digamos, consultar. Pero Hidroituango está construida precisamente ahí estratégicamente para proveer la necesidad hídrica y energética de toda esa planeación de extracción de oro que se viene para ese cinturón de oro de Antioquia. El Quimbo está construido y, todas esas represas en el Alto y Bajo Magdalena para suplir la extracción de petróleo. Hay varios bloques de petróleo planeados en el Huila y también de fracking, ¿no? Y así. Bueno, entonces ese es el contexto. Y volviendo, perdón, me fui por una rama. Volviendo a ver las Américas, mientras que en el norte se están desmantelando y en el sur se están construyendo, me hace pensar, y esto lo digo como contexto de donde surgen todos estos proyectos y este proyecto en general, que si ya somos los esclavos de carbono del norte global, ¿vale? Porque en el sur global ya estamos sufriendo los impactos del cambio climático y absorbiendo el impacto de carbono del modo de vida consumerista del norte global. A veces el norte global, países como Estados Unidos, China y toda Europa, consumen y generan la mayor cantidad de carbono de efecto invernadero en el mundo, pero somos en el sur los que estamos chupándonos eso. Si ya somos los esclavos de carbono del norte global, estos procesos de desmantelación de fuentes energéticas en el norte y mientras tanto la construcción de ellas con gran impacto ambiental en el sur y social, significa que estamos en el camino de convertirnos los esclavos energéticos del norte, ¿no? Esa es como una pregunta. ¿Estamos en el camino de convertirnos los esclavos energéticos? Probablemente sí, porque somos los mayores productores de petróleo, de carbón y, como vemos en estos mapas, de energía hidroeléctrica, que es vendida malamente como energía limpia. Bueno, entonces pasando a esos primeros contactos, entonces la represión, obviamente es un juego de palabras que alude a la origen etimológico de ambas palabras, que significa contener, y yo considero ese cuerpo de trabajo como una constelación, como que tiene varias estrellas que tienen luz propia y brillan con luz propia, y cuando las ves todo junto como cuerpo de trabajo también hacen más sentido y las obras empiezan a comunicarse y alimentarse entre ellas. Está constituido por casos de estudio de diferentes represas, sobre todo se concentran en represas en Colombia y trabajo con comunidades en Colombia, México, Brasil y algunas otras en otras partes de las Américas y Filipinas. Tuve la oportunidad de trabajar con unas comunidades en Filipinas. Pero la primera comunidad con la que trabajé fue las comunidades impactadas por la represa del Quimbo y ahí fue donde empezó toda mi investigación y mi interés. Yo llevaba, como les decía, 20 años fuera y, o llevaba muchos años fuera desde el 99, en ese momento no eran 20 años, ahora sí. Y un poco desconectada de todo lo que estaba pasando en Colombia, no de falta de información, pero sí de la incidencia de mi trabajo acá. Por diferentes razones, pero cuando me enteré que estaban construyendo el Quimbo en ese año, en el 2012, en el río Magdalena, como que tocó mi historia personal. Yo viví en Girardot por unos años de mi adolescencia. Mi papá es agricultor, cultivó arroz, y aunque el Quimbo está en el Huila, o sea, mucho más aguas arriba que Girardot, el hecho que se estuviera, digamos, represando el río Magdalena, que a la altura de Girardot, bueno, en ese momento le dicen que está súper bajo el río, que es el Gran Codo de Girardot, pues es un río súper ancho.
Y yo empecé a leer cosas sobre el Quimbo, diciendo que el río se iba a desviar. Y yo decía, ¿cómo pueden desviar un río tan grande como el Magdalena? O sea, no me cabía en mi cabeza. Obviamente no tengo nada de idea de ingeniería ni nada de esas cosas. Um, y, y bueno, eso fue como el gusanito que me picó para empezar a investigar más. Más fuerte se volvió mi curiosidad cuando me enteré que el Quimbo es la primera represa construida con capital internacional o transnacional en Colombia. Por lo general siempre había sido construida a través de empresas colombianas, Isagen, que ya no es colombiana, u otras empresas nacionales y capital nacional. El Quimbo es la primera construida con capital transnacional a través de Emgesa, que es la subsidiaria de Endesa Enel, que es una compañía italo-española que tiene su sede en las Américas, en Chile, que además no es coincidencia porque Chile sí es el laboratorio neoliberal de las Américas, en donde primero empiezan los procesos de privatización, por ejemplo, de servicios públicos y de bienes comunes como el cobre, por ejemplo. Y por ahí empiezo con la coincidencia o la buena estrella que alguien que yo conocía estaba haciendo activismo en la zona con las comunidades del Quimbo porque su familia es de ahí. Entonces lo contacté a esa persona. Además, él escribió el primer artículo que me llamó la atención porque tenía un título muy especial. Decía, el río no se deja desviar. Además, hablando del río en primera persona como un sujeto político, con una agencia, ¿no? Entonces lo contacté, me enteré que él había escrito el artículo con un seudónimo, Entre Aguas. Jonathan Luna es él, todavía está ahí viviendo en las aguas. Lo pueden seguir en Facebook y enterarse bien qué está pasando. Fundó y sigue llevando un grupo de jóvenes activistas que se llama Jaguas por el Territorio o Descolonizando la Jagua. Y bueno, contacté a Jonathan, me dijo, sí, yo estoy acá, llevo unos años acá desde que empezó a construirse, estamos aquí asociados bajo Asoquimbo, que es la Asociación de Víctimas, la Asociación de Personas Afectadas por la Represa del Quimbo. Ven y visitas cuando quieras, así ves de primera mano qué está pasando. En 2012 visité y tuve la oportunidad de pasar un tiempo ahí y ver qué estaba pasando. Entonces ya había, digamos que yo llego a trabajar con una comunidad que ya está organizada políticamente en contra de la represa, que ya conocía los efectos de una represa, porque la primera represa sobre el Magdalena está en Betania, que es realmente 30 kilómetros aguas abajo del Quimbo, son muy cercanas. Y estas represas se llama un sistema de cascadas. El plan de aprovechamiento del río Magdalena contempla un sistema de 19 represas en cascada, ellos le llaman hidrocascadas, en donde van construyendo una represa y después la otra, porque los ríos de Colombia son muy sedimentados y las turbinas empiezan a gastarse y a acumular sedimentos y a funcionar y a generar menos electricidad. Pues construyen otra represa un poquito más arriba para que ese sedimento se contenga y alargar la vida de la otra represa. Esa es una de las funciones de la hidrocascada, no la única, pero es una. En fin, que visito y con Jonathan empezamos a confabular cómo apoyar las agendas que ya estaban en el lugar. Entonces, no es que yo llego ahí como artista a salvar la vida de estas comunidades ni a proponer nada que no estuviera en favor de su agenda, sino más bien qué herramientas tenía yo que podía traer a la mesa para apoyar esa resistencia, elevar la lucha de estas personas y bueno, y aprender, o sea, la sofisticación política de las comunidades campesinas y indígenas de Colombia es altísima. Son las más organizadas, hay mucho que aprender de la organización social indígena y campesina en Colombia. Entonces, claro, también yo veía esa oportunidad para mí de aprender y de reconectar. Realmente fue un llamado del río. Esa ha sido una forma para mí de reconectar con este territorio que es Colombia, aunque no viva ahí, de acercarme de nuevo y de aportar a la construcción social pues desde mi disciplina, que es el arte. Entonces con Jonathan lo que creamos, y con Jaguas, no solo con él, sino con el grupo de jóvenes que conforma Jaguas, entendimos que ya había un uso del cuerpo como una herramienta política dentro de las comunidades. Las comunidades ya estaban parando la construcción de la represa. ¿Cómo lo hacían? Se acampaban a la entrada de la construcción y podían durar en campamento 30 días cocinando ahí en una olla, con la olla en la mitad de la carretera,
hasta que llegaba el ESMAD y los botaba. O estaban resistiendo desalojos, o estaban ocupando lo que ellos llaman la liberación de tierras, que también sucede mucho en el movimiento indígena en el Cauca, la liberación de tierras, que es ocupar tierras de propiedad privada para ponerlas productivas, porque lo primero que hizo EMGESA fue comprar terrenos que daban trabajo a los jornaleros de la región. Se cultivaba tabaco, cacao, es el corazón de cacao del país. Ahí fue donde nació la Asociación de Cacaoteros del país. Y todo eso se estaba viniendo abajo, porque EMGESA compró los terrenos y paró la producción de todo. Entonces la gente no tenía ni dónde trabajar ni qué consumir. Entonces estaban liberando territorio para empezar a cultivar otra vez. Entonces ya se estaba usando el cuerpo como herramienta política a través de esas acciones directas, digamos. La protesta, la liberación de tierra, y obviamente otras herramientas legales a través de tutelas, de demandas. Y lo que decidimos entonces fue ofrecer una serie de talleres que reforzaran el uso del cuerpo como herramienta política desde las disciplinas artísticas que conocemos. Ya había una tradición de muralismo en la región, reforzamos el uso de audiovisuales con la gente para que pudieran contar sus propias historias y filmar sus propias acciones. Dimos talleres de performance, entonces invitamos a gente, Fernando Pertús vino a la región a dar talleres de performance, teatro comunitario o teatro de vecinos, también basado en teatro del oprimido. Vino una compañía de Cali que se llama, se me está yendo el nombre, bueno, ya me vendrá. Y esa compañía de Cali ofreció... ¿Elena Producciones? No, no fue Elena, no, teatro. Ah, ya, ok. Ay, no es Casa Teatro, ¿cómo se llama? Bueno, Teatro Candelaria, no. La Candelaria, No. R101. A ver. Teatro Esquina Latina. Entonces vino los compañeros de Teatro Esquina Latina, vinieron a dar los talleres de teatro, un compa de danza que lleva una compañía, él es danzarín contemporáneo, también estaba envuelto ha sido parte de los profesores de la maestría de artes vivas o artes escénicas en la Nacho. Eduardo Ramas, que es bailarín contemporáneo, vino a dar unas clases de danza. Y mi hermano, que es titiritero y vino con su mujer, ellos están basados en el Cauca, ahora están en Santander de Quilichao y tienen un colectivo que se llama Teatro Colibrí y hacen títeres sobre todo. Entonces vinieron a dar clases de títeres. Y esos fueron entonces clases de teatro, de performance, de danza y de títeres, o sea, cómo usar objetos dentro de una presentación. Fueron talleres que se ofrecieron a través de 5 meses, de todos los fines de semana, fue bastante intenso, íbamos a las diferentes, como que identificamos unos lugares donde dar estos talleres e íbamos. Esos eran los fines de semana súper intensos. Empezaban el viernes en la tarde y terminamos el domingo en la mañana rendidísimos. Íbamos a Gigante, que es el pueblo donde se está construyendo la represa. Dábamos clases en La Jagua, que es un centro poblado de Garzón, que sería la cola de la represa. Dábamos clase en una vereda que se llama Paraguay, en el municipio de Oporapa, un poco más al sur, donde viene la segunda represa, esa es la otra represa que está en fila, digamos, que sería la siguiente construcción. Y dábamos otra clase en un pueblo que se llama El Pital, que ahí también es uno de los pueblos de incidencia de la represa del Quimbo como tal. Y pues había, como pueden ver en estas fotos, por ejemplo, había gente de todas las edades participando, ¿no? Y obviamente los talleres incluían cartografía social, habilidades, mapeo cartográfico, bueno, un poco de todo. Pero la idea de estos talleres es que fueran generativos, o sea que al final, junto con el grupo de personas que había estado asistiendo a estos talleres por estos meses,
pudiéramos planear y co-crear y crear y, digamos, cranear una acción en el espacio público como para cerrar este taller y para dejar, digamos, claro una posición de la comunidad a través de estas experiencias y a través, digamos, de estas expresiones que sucedían. Y hubo diferentes, a ver si aquí no tengo fotos como tan específicas, pero bueno, muchos de ellos decidieron que tenían que ser, que esa acción iba a ser un encuentro más familiar, en el espacio del río, para reclamar ese espacio del río que iba a ser perdido, digamos, y cambiado una vez se construía la represa. Generamos estas escrituras con el cuerpo, Ríos Vivos, Yuma Resiste, que era una forma de imprimir un mensaje vivo sobre ese paisaje, pero además de hackear una visión del poder, ¿no? Si ustedes piensan, hay varias perspectivas que existen sobre el territorio. Está la perspectiva del poder, que es la gente que mira desde arriba hacia abajo, mira a través del dron, mira a través de la imagen satelital, mira a través del avión militar y ve territorio para explotar y no ve, por más buena resolución que esa imagen satelital o esa fotografía aérea o ese dron tenga, no ve la diversidad biocultural que existe ahí, solo ve plata, ¿no? Ve petróleo, ve hidroeléctrica. Entonces, escribir con el cuerpo y además asegurarnos que vamos a tomar una foto desde arriba con ese dron, era una forma de hackear esa visión del poder y decir, no, este no es un territorio vacío, estamos aquí. Está la visión de la persona que está en el territorio, que pesca, que cultiva, que es la visión desde abajo, desde a ras de la tierra. Y luego si estamos hablando de cosas ambientales, pues están las perspectivas no humanas, que es la perspectiva del pez, por ejemplo, que vive debajo del agua, o la perspectiva de la roca que lleva 100 años siendo transportada por aquí, para allá, por la corriente del río, ¿no? Entonces hay todas esas perspectivas también que tener en cuenta cuando uno hace un trabajo alrededor de una ecología, de un ecosistema, que es un sistema de relaciones entre entidades humanas y no humanas, ¿no? Siempre hacíamos ese fue un gran aprendizaje que yo tomé de las comunidades en resistencia del Quimbo, es esa olla comunitaria, ese cocinar para todos, ese que todo el mundo tiene que poner algo en la olla para que de la olla salga algo para todo el mundo, y ustedes que hacen performance o a los que les interesa trabajar con comunidades, es una súper buena forma de entrar en confianza con gente, es cocinar juntos, porque esto me lo enseñaron ellos, si no se llegan a unos acuerdos en la cocina, menos se van a llegar a unos acuerdos cuando hay que tomar unas decisiones políticas, por ejemplo, si estamos en organización o en resistencia civil. Aquí pueden ver otras de las... Entonces esto es algo que aprendí, bueno, y algo que ahora mirando también, esto también es porque esto ya sucedió hace casi 6, 8 años. No, cuando pasan los proyectos uno tiene tiempo de pensar sobre ellos, van decantándose. Y me doy cuenta que el interés de trabajar alrededor de este tema, y el río específicamente, es porque el río es un espacio público. O sea, hay un hilo conductor que va desde el cartucho hasta todo este proyecto de represa, represión, y es el espacio público. Y por lo general uno piensa en espacio público y piensa en la ciudad, ¿no? Y más nosotros que somos rolos o que crecimos en una ciudad, pensamos en la cuadra, en el parque, en la plaza, en la calle como tal. Pero en la ruralidad hay espacios públicos. Y el espacio público, el río es un espacio público que por constitución nos pertenece a todas las colombianas y a todos los colombianos. Y las construcciones de represas son procesos de privatización del espacio público. Y es interesante pensar cuáles son los espacios públicos dentro de nuestra ruralidad. Los páramos están más cerca a Bogotá, por ejemplo, que también hay unos procesos de privatización bastante grandes. Procesos de contaminación, que son procesos también de aniquilación, o de reducir al acceso o de los bienes comunes que salen de estos espacios públicos. Entonces, uno de los grandes aprendizajes de esos talleres fue entender cómo funcionan los espacios públicos y las diferentes relaciones sociales, políticas, espirituales que existen en el territorio. Y cuando hablo de territorio me refiero a lo que implica un territorio como lo asume una persona campesina o indígena, no desde la oficialidad, pero ellos, como que es el lugar en donde se transcurre lo económico, lo familiar, lo político, lo espiritual,
lo social. Y también empecé a entender que habían unos gestos muy particulares asociados a estos espacios públicos. Como la pesca, tirar la atarraya, es uno de esos gestos que luego exploro y vamos a ver. Wow, se fue el tiempo súper rápido. ¿Hasta qué hora es la reunión? Paola. No, pues nosotros te habíamos dicho que pues 1 hora, pero pues bueno, igual también pensando en que pues con tu estado de embarazo ya avanzado, que no te fueras a cansar mucho. Entonces, digamos, cuando tú necesites parar, Pero ya, ustedes hasta qué horas están o reunidos. puedes seguir. Sí, voy a seguir porque no voy ni por la mitad. ¿Hasta qué horas están Sí, por reunidos? favor, Ah, no, sigue. nosotros estamos hasta las 9, así que Ah, ok, ok, nosotros bien. fresca, que acá Ok, estamos. voy a seguir un rato. Vale. Voy a acelerar. Eh, este, estos gestos relacionados con esas geografías específicas, como tirar la atarraya, aquí pueden ver lavar oro, ¿sí? Tomarse un baño, o sea, simplemente tomarse un baño en el río después de una jornada de pesca ardua. Todos esos gestos asociados con esa geografía que se estaba privatizando eran los gestos que las personas al final no iban a poder incorporar, realizar en ese espacio público, y esos gestos les dimos un nombre de geocoreografías. Todo ese proceso de talleres y de intervenciones luego en el espacio público como resultado de estos talleres le dimos ese nombre, geocoreografía. Entonces, una geocoreografía es un gesto intrínsecamente asociado a una geografía, en este caso en el río, y que se repite a diario. O sea, cuando una persona va a pescar, la persona no tira la atarraya una vez, la persona tira la atarraya 150 veces en el espacio de 2 horas. Y es un gesto coreografado, es un gesto que se repite una y otra vez. Y es muy lindo ver cómo las diferentes familias de pescadores tienen su propia forma de tirar la atarraya. Unos lo cogen con la boca, otros se ponen la atarraya aquí en el hombro o en el brazo. Es como hacer arepas, todos sabemos hacer arepas, pero seguro que cada uno de nosotros hace arepas de formas diferentes. Unos usamos un plástico, otros usamos tal vez una taza para cortarla, otros la amasamos con la mano, y al final hay una arepa, pero nuestras mamás y nuestros papás, o nuestras abuelas, o nuestros abuelos, o nuestros hermanos mayores, nuestros ancestros nos enseñaron a hacer arepas de una manera. Eso se llama conocimiento incorporado. Y hay diferentes tipos de conocimiento. Hay conocimiento académico, que es como el que estamos de pronto transmitiéndonos ahora, o que se da en un salón de clases, o que se da dentro de la institucionalidad. Hay conocimiento ancestral, que tiene que ver casi siempre con el conocimiento incorporado. ¿Qué es un conocimiento incorporado? Es el que presentamos a través de un gesto del cuerpo. Es el que tenemos, del que tenemos memoria muscular, que hemos heredado. Todos tenemos conocimiento incorporado. Tiene que ver con cómo preparamos los alimentos, cómo tejemos, cómo cuidamos de las plantas y de los animales. Algunos tienen la fortuna de que su familia viene con un oficio y una disciplina de conocimiento incorporado más sofisticado que ha pasado a través de generaciones, pero todos lo tenemos. Y esos conocimientos incorporados generalmente son estigmatizados porque no son transmitidos a través de estas instituciones ni de estas academias. Y Colombia y los campesinos y los indígenas colombianos tienen una riqueza dentro de ese mundo del conocimiento incorporado, del conocimiento ancestral. Y que últimamente es ese conocimiento el que se está, cuando hablamos de extractivismo, no solo hay una extracción de minerales, de energía y de otras cosas, de los bienes comunes, sino hay una extracción del conocimiento incorporado. Porque cuando hay una privatización del río y el pescador ya no puede acercarse a esa represa o a ese río o donde están los peces y ya no tira la atarraya, se extrajo ese gesto y hay un corte en la transmisión de comunicación y de enseñar y la transmisión de ese conocimiento. Entonces el extractivismo es interesante verlo, no solo en el territorio, pero en el territorio que es nuestro cuerpo. Finalmente el territorio primordial es nuestro cuerpo y de ahí se extienden los otros territorios. Y cuál es el impacto del extractivismo en los cuerpos de las personas afectadas por represas, por minas, de todo tipo, a cielo abierto, no. Y es eso, es la extracción del conocimiento incorporado que se hace visible en estos gestos tan lindos y tan sofisticados. Entonces, eso es en las geocoreografías. Yo les llamo geocoreografías, pero pues es gesto, podemos darles diferentes nombres.
Aquí hay unas imágenes de estas últimas acciones. Por ejemplo, es interesante ver ahora, después de los años, como por ejemplo imágenes como esta, se convierten en imágenes que hablan de una memoria ambiental, ¿no? Nosotros en Colombia hablamos de una memoria histórica como una herramienta que los sobrevivientes de la guerra han utilizado de una manera increíble para buscar la verdad y para exigir que los perpetradores de una violencia pues cuenten una verdad y haya unos procesos de sanación y de perdón y pues de pagar también por esas violencias, ¿no? Y es interesante también cómo a través del ambientalismo de Colombia se ha añadido una perspectiva ambiental a la construcción de esa memoria histórica. Es muy importante tener esa perspectiva ambiental, porque entendemos que no solo las personas han sido sobrevivientes, o sea, y uso sobrevivientes para no hablar de víctimas, pero sabemos el peso que tiene la palabra víctima en Colombia y lo importante que ha sido la construcción de este concepto para, ¿sabes?, llegar a procesos de paz con todas sus calamidades en las que nos encontramos ahora, bueno, en fin. Pero tener esa perspectiva ambiental dentro de la construcción de la memoria histórica nos permite entender que la naturaleza ha sido víctima también de esta guerra en Colombia y ha sido sobreviviente, digamos, también. Y que como víctima exige unos procesos de reparación y de compensación también, ¿no? Por eso es tan importante la construcción de la memoria ambiental en Colombia. Y para entender en qué puntos el conflicto armado y el conflicto ambiental en Colombia se cruzan. Es interesante ver cómo algunas de estas imágenes se convierten en construcción de memoria ambiental. Esta es una de las acciones que hicimos en el Pital. Este era un puente que comunicaba Garzón con el pueblo, que quedó bajo la represa. Aquí pueden ver los pilares del nuevo viaducto, o sea, todo esto está inundado en este momento. Y esta fue una acción, los chicos y las chicas que hicieron parte de este proceso en ese pueblo, decidieron que como acción final querían hacer como una especie de despedida al puente. Entonces hicimos un cartel que decía aguas para la vida, colgamos unas velas. Bueno, esto es una imagen de dron, no se ve muy clara, pero es interesante ver cómo luego esta imagen se convierte en una memoria, ¿no?, de lo que había y ya no está, lo que está debajo del agua. Esta es una de las acciones en el pueblo de Oporapa, en donde Oporapa está más arriba del cañón, donde se piensa hacer el río. Entonces era muy difícil, es casi 2 horas bajando el cañón para llegar físicamente al río. Entonces ellos decidieron que teníamos que traer al río al pueblo, y la forma de hacerla era con esta tela grande que toda la gente involucrada activaba. Y bueno, esta imagen que tal vez muchos han visto, no sé, es una de las que más se ha movido en diferentes ámbitos, que es escribir con los cuerpos ríos vivos. Esta zona también, esto es en La Jagua, todo esto ya está inundado, todo este bosque se cortó también. Entonces habla también de lo que estaba ahí en un punto. Estas son otras frases que escribimos en otros contextos, usando, digamos, la misma metodología. Es muy interesante cómo funciona la dinámica de estas frases, porque aparte de usar el cuerpo colectivo, ¿no? O sea, si pensamos en lo que hace una represa, es dividir un cuerpo, no solo el cuerpo del río, lo divide en 2, sino que divide el cuerpo social. Llegan las empresas y lo que empiezan a hacer es darle plata a una familia, a la otra no, comprar líderes sociales para que se desvinculen del movimiento y empiezan a romper tejido social. Y lo que hace la organización campesina e indígena y estos movimientos de base es tratar de que ese tejido social no se rompa y mantenerse fuertes, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacíamos siempre insistencia en la realización de estos talleres era cómo podemos conformar un cuerpo colectivo y hacer que ese cuerpo colectivo, no solo dar herramientas para que el cuerpo individual se fortalezca y tenga más herramientas desde lo creativo a la hora de enfrentarse con el SMAT, por ejemplo, sino también cómo reforzamos la construcción de ese cuerpo colectivo y reforzamos a través del arte la construcción de ese cuerpo colectivo. Y pues esto, escribir, ¿no?, una frase que ahí ya los cuerpos empiezan a desdibujar y lo que empezamos a ver es una frase, un mensaje. Es como la construcción del cuerpo colectivo. Es algo que a mí me interesa mucho, cómo uno puede conformar un cuerpo colectivo, sobre todo pensando en que estas grandes transnacionales son unos monstruos, ¿no? O sea, estas represas son unos monstruos. Es muy difícil que un individuo pueda hacer realmente una lucha justa
o que vaya a ser eficiente contra una represa de estas dimensiones. Por eso es tan importante la organización social y la conformación del cuerpo colectivo. Y el performance, por ejemplo, en ese sentido, cualquier disciplina del cuerpo, la danza, el baile, el teatro, si nosotros pensemos en cómo los sistemas opresores de nuestro país meten miedo, es desmembrando literalmente el cuerpo, con la motosierra, o el cuerpo del territorio, con la represa, cortando árboles, ¿sí? El desmembramiento ha sido una forma de terror en nuestro país. Entonces, ¿cómo volvemos a conformar y a unir esos miembros, ¿no? Es parte como del proceso de pensar de cuáles son esas acciones que podemos hacer, cómo podemos hacer una voz más fuerte. Y también pensando en que estas disciplinas del cuerpo, cuando a ti te meten miedo, la reacción del cuerpo es encogerse, ¿no? Cuando te desmiembran, te hacen más chiquito. Es como reducirte, ¿no? Y si pensamos en las disciplinas del cuerpo, muchas son todo lo contrario. Es literalmente aprender a que el cuerpo se expanda. Entonces, las disciplinas corporales realmente son un antídoto al lenguaje del terror que se maneja en nuestro país, que pretende opacarnos y achicarnos y volvernos chiquitos. Nosotros estamos buscando amplificar nuestros gestos, volverlos más amplios, conectarlos con el territorio para superar el miedo, ¿no? Pensando también en cómo funcionan estas disciplinas del cuerpo, específicamente en contravía a estos lenguajes de la violencia, que desmiembran nuestros cuerpos, los hacen chiquitos, los reducen. En Brasil tuve la oportunidad de estar en 2016 trabajando bastantes meses, haciendo trabajo de campo. Cuando yo hablo de trabajo de campo, siempre me refiero al trabajo de campo, que hago un trabajo de campo espiritual. Y hablo así porque el trabajo de campo, bueno, tiene unas metodologías que vienen desde lo científico, lo etnográfico, lo antropológico, en donde la persona que llega, el investigador que llega, digamos, toma un alejamiento objetivo del objeto de estudio para tomar información. Y a mí me interesa el trabajo de campo precisamente para todo lo contrario, para acercarme a ese colectivo, a esa comunidad, a ese territorio al que estoy aprendiendo, del que estoy aprendiendo, y conectarme, y es más, relacionarme y fortalecer esa relación a través del tiempo. Por eso le llamo trabajo de campo espiritual. Y son relaciones que se forman no solo con las personas, sino con los territorios mismos, con un pedazo del río, con un árbol en específico, y que me hace crecer a mí como persona, no solo como investigadora, como persona que sabe, digamos, sino como persona en general. O sea, yo sí puedo decir que todo este proceso de trabajo con ríos vivos y con las comunidades en resistencia me han hecho crecer como persona, me han hecho mucho más consciente de los problemas ambientales, de mis decisiones día a día, ¿no? En Brasil tuve la oportunidad de visitar varios parajes también. Esto fue una acción que hicimos en Sao Paulo como tal, además marcando un día muy específico, que fue el 15 de noviembre de 2016, al año de que una represa de desechos mineros reventara, la represa de Mariana. Probablemente ustedes oyeron esa noticia. Desafortunadamente, el año pasado hubo otra represa de desechos mineros que se rompió con unas fatalidades mucho más altas, pero bueno, este gesto que se hizo desde Sao Paulo marcaba, y era un gesto de solidaridad que hacíamos desde la ciudad para con personas que estaban marcando digamos, el funesto aniversario del rompimiento de la represa, que mató 21 personas, contaminó todo un río, el río Doce, y hasta ese momento pues fue el crimen ambiental más grave de Brasil, ¿no? Entonces también pensar en cómo esa conformación de gestos o de cuerpos colectivos también, cuando no están hechos con las comunidades específicas, pero en otro lugar, pueden servir como un gesto de solidaridad, que es muy válido también. Las personas que están en lucha, pucha, eso es muy desgastante. Y mucha gente siempre me pregunta, ¿tú eres activista o artista? Y digo, bueno, no, a los activistas de mi país los matan. Yo no soy, no estoy ni cerca de esa línea de frente. Pero como artista sí pienso que puede estar una o dos líneas atrás sosteniendo las espaldas de las personas que están en esa línea de frente. Y creo que el arte, en ese sentido, sí tiene un trabajo de alimentar espiritual, moral e intelectualmente a esas personas que están poniendo sus cuerpos en la línea de frente.
Yo creo que ahí sí tenemos nosotros una forma de apoyar esos procesos, por ejemplo. Y también de generar imágenes como estas que hagan contranarrativas e imágenes opresoras. O sea, si pensamos, las ideologías políticas siempre tienen un ala visual. Entonces, en el fascismo nazi había un ala visual. En el fascismo, neofascismo colombiano que está implantado en este momento, paramilitar, estado narcoparamilitar, hay una imagen, hay un ala visual que se extiende a través de los medios y de las campañas publicitarias que emanan del gobierno y las estructuras. Y nosotros como artistas o generadores de imágenes o de historias o de acciones, yo por lo menos siento la responsabilidad que tengo que generar contranarrativas visuales o escritas a esas imágenes opresoras y que hablan de otras realidades que están sucediendo y en contraposición, ¿no? En nuestro país. Pienso que ahí tenemos nosotros una incidencia como artistas y un poder además que podemos traer a la mesa de trabajo, porque finalmente lo que nosotros hacemos es construir imágenes, pero también deconstruirlas, ¿no? Y eso, pues un abogado no lo sabe hacer. Un abogado tiene otras habilidades. Un activista tiene otras habilidades. Un campesino conoce su territorio y tiene otras habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que nosotros como artistas o generadores de historias o generadores de performance tenemos y que podemos aportar a procesos? Pues si es que nos interesa irnos por ese camino, ¿no? Estas son imágenes también de un video que se llama Gente Río. Lo pueden encontrar en mi Vimeo completamente. Nosotros Ríos sería la traducción, a Gente Río es en portugués. Y también hay muchos ejemplos de estos de geocoreografías. La escala, ¿no? También empieza a ser muy importante, y bueno, para los que están interesados en el uso del video, este video se los recomiendo verlo porque ahí pueden ver también el uso del video como una forma de contranarrativa también, ¿no? Y donde, por ejemplo, esas perspectivas que les hablaba que va desde de las perspectivas del poder, de la gente que está hasta esa perspectiva sumergida, digamos, se van desenvolviendo a través de la narrativa y del montaje cinematográfico, si quisieran, donde se exploran cosas como las escalas. Entonces, por ejemplo, la gente piensa en extracción de oro y de inmediato piensa en estas grandes extracciones de oro con retroexcavadora, que es lo que nos presentan los medios de comunicación y lo que estamos acostumbrados a ver, pero no pensamos en ese minero artesanal o garimpeiro, que es el nombre que se le da en Brasil, que lo que extraen de oro son estas pepitas y con esto es que vive la gente y con esto tiene una vida digna. La gente no piensa en la extracción de oro de esa manera. Es más, es interesante, por ejemplo, los cañoneros del río Cauca afectados por Hidroituango, para diferenciarse de las grandes mineras que extraen oro del río, ellos hablan de cosechar oro en vez de extraer oro del río. Es muy interesante, hay mucho que aprender de cómo se usa el lenguaje y la sofisticación política también de estas comunidades a través del lenguaje, de la acción, de su organización. Bueno, voy a hablar de una serie de obras en donde hay como unas disciplinas que se encuentran, en donde un objeto luego da pie a unas acciones. Todo está dentro del marco de este trabajo de represión. En inglés tiene un trabajo que se llama, el cuerpo de trabajo se llama Be Damned. Damn es una palabra que significa represa, D-A-M-N, pero damn también es el verbo maldecir. Y entonces ahí yo hago un juego de palabras entre represar y maldecir, digamos, ese es el título en inglés de todo el cuerpo de trabajo. Pero estas telas son una serie dentro de ese cuerpo de trabajo que se llama Retratos del Agua, y eso pensando precisamente en el río como un sujeto político, ¿no? No en el río solo como un recurso para explotar. Y cuando hablo del río quiero referirme pues a cualquier entidad natural, la montaña, el bosque, el páramo, el mar, los minerales. Entonces, el río, una de las cosas también que aprendí a través del trabajo con las comunidades es que la naturaleza no es un recurso, sino es parte de su familia. Es como un tío y por eso hay nombres, por ejemplo, se le considera al río Magdalena como una madre o como un padre, los abuelos, abuelos, rocas, ajá. Totalmente. Son un ente familiar, que como cualquier familiar, uno cuida y ama y tiene confrontaciones con él, no todo es color de rosa siempre, pero hay una relación de familia.
Y en cuanto a que ese río, ese abuelo, ese taita o lo que sea, es un familiar, pues es un sujeto político, con una agencia además muy clara, y nos damos cuenta, o sea, la naturaleza tiene el poder de cambiar el curso de los eventos. Si el río se desborda, hasta ahí llegó represa. Si tiembla, hasta ahí llegó mina, ¿sí? ¿Sabes? Podemos ver que es lo que está pasando en Hidroituango, precisamente. Entonces, la naturaleza, el río, sí, yo considero que son agentes políticos y sociales. En Latinoamérica, además, que eso es otra conversación, pero hay todo un movimiento para darle, para convertir como sujetos legales dentro de la institucionalidad. El río Atrato en Colombia es un sujeto legal, es un sujeto de derechos. El cañón del río Cauca a la altura de Hidroituango es un sujeto de derechos. En la Constitución boliviana y ecuatoriana, la naturaleza, la Pachamama, es un sujeto de derechos. Esto también tiene unas complicaciones que no voy a discutir acá, pero bueno, es algo que si les interesa, es algo que Latinoamérica es pionera en eso. Y en ese sentido, estos retratos del agua surgen a partir de pensar en precisamente cómo el arte ha sido cómplice de estas miradas coloniales y privatizadoras sobre los territorios. Si pensamos en cómo se representa la naturaleza a través de la historia del arte, ¿cuál es el formato más adecuado? Pues es lo que llamamos paisaje, ¿verdad? Y en el arte existen dos formatos principales: el paisaje, que es esa ventana horizontal, y el retrato, que es por lo general un formato más vertical. Pero si pensamos en el paisaje como formato, siempre los humanos se han ubicado como observadores a través de esta ventana de ese paisaje, ¿verdad? Si usted ve un paisaje pintado en la tele, lo que sea, nosotros estamos fuera de ese sistema de relaciones, somos observadores, que es una mentira, porque el humano no está fuera de ese sistema de relaciones, estamos totalmente imbuidos en ese sistema de relaciones que existen al interior de los ecosistemas. Entonces ahí empecé a entender que el arte y lo que se me ha enseñado en la academia patriarcal, occidental, pues ha estado en tándem con procesos colonizadores del territorio, ¿no? Entonces hubo un proceso de desaprender también esas ideas de paisaje, y en ese sentido hablar de retratar el agua me convenía mucho más, ¿no? En ese proceso de pensamiento y de producción de un objeto. Y de ahí surgen estos retratos del agua, que son básicamente fotos que yo tomo de una parte del río, de una cascada en específica, que retrata y pues que tiene que ver, está inspirado un poco en medicina ancestral y en las visiones o las pintas que uno tiene cuando toma medicina ancestral, en lo que uno empieza a ver cuando pasa mucho tiempo enfrente del fuego, del río, viendo el río caer o la cascada caer, empieza uno a ver formas y figuras. Y el también desaprender, simplemente ser más experimental en la forma en que uno representa y captura esa imagen del río. Hay videos dedicados a estos y bueno, estas son algunas telas. Siempre fueron impresas en tela pensando en la posibilidad de llevar de nuevo esos retratos del agua al agua. ¿Sabes? Nunca las he impreso en papel, porque pues ya sabemos qué pasa cuando el papel se mete en el agua. Siempre pensé en tela precisamente para que esa imagen tuviera esa maleabilidad que tiene el agua misma, y poder experimentar a la hora de colgar. Entonces, yo he colgado estas mismas telas de diferentes maneras en diferentes lugares. A mí me gusta pensar en hacer obras que pueden tener varias vidas o que pueden ir adaptándose a los espacios, que no son obras estáticas que una vez las haces ya no las revisas. Por lo general, este cuerpo de trabajo me ha enseñado a mí a ser mucho más abierta sobre los procesos de creación y de instalación, y de permitirme unas libertades y unas experimentaciones a la hora de presentarlas y de ser Perdón, flexible. tengo una pregunta. Uh-huh. Al momento de hacer esto en las telas, ¿tú utilizaste algún tinte natural? Uh-huh. ¿Algún tinte No, de ahí hay alguna un, planta? no, ahí hay todo es impresión digital. Sí, todo es impresión digital y es una imagen generada Ok. por computadora. O sea, es una foto que yo tomo que luego retrabajo en la computadora y hago y luego la mando a imprimir. Sí, Ah, ok. sí, todo es digital. Que ahí sí, se puede pensar que hay un roce como pues es la forma en que yo trabajo, digamos. Pero no hay una exploración desde los pigmentos naturales, no. Ah, ok.
Ujú. Y bueno, estos son ejemplos de cómo se instalan. Y finalmente, el año pasado tuve la oportunidad de llevar a cabo esa idea que siempre ha estado ligado. Digamos, la primera vez que imprimí una tela fue en 2014 y solo hasta el año pasado, 2019, 5 años después de comenzar la serie, pude realmente tener los recursos y las personas que me ayudaran a activar estas telas, digamos. Y son un grupo de bailarines con los que he estado colaborando hace ya, a ver, desde el 2017 y que han como grupo, y sobre todo una coreógrafa en específica y un grupo de bailarinas, es una coreógrafa que se llama Marina Magallanes, que es brasilera y vive acá en Los Ángeles, y que han activado varios de mis trabajos. Este es uno, voy a mostrarles un video. Y esta activación sucedió aquí en Los Ángeles en 2 sitios, en el río San Gabriel, que es un río que baja de las montañas de San Gabriel, y el otro que es el río de Santa Ana, que desemboca en en el Océano Pacífico, precisamente en la desembocadura. Y la activación de las telas era una forma para mí de conectarme con estas nuevas geografías de ríos que apenas estoy comenzando a conocer también, ¿no? Entonces, también pensando en el performance o en el elemento performativo para la cámara, con los bailarines, con las telas, como una forma de comenzar una relación con una geografía específica. O sea, en ningún momento yo soy experta en estos ríos ni nada, sino que esa acción y la excusa de esa acción es como que empieza a construir mi relación con ese río. Entonces les voy a mostrar. Y el video se llama Gracias por hospedarnos, estamos sanando nuestros cuerpos rotos. Todos los participantes de la acción no somos indígenas ni nativos de California, somos colonizadores, si se quiere llamar así, o visitantes. Entonces, por eso el título es Gracias por hospedarnos. Y estamos sanando nuestros cuerpos rotos. Es esta idea de cuando migras o cuando llegas a un lugar, está roto de alguna manera. No sé si alguno de ustedes ha migrado, o ha vivido fuera, o ha tenido que migrar, o ha tenido, bueno, en Colombia hay mucha migración interna y mucha gente desplazada. Hay un proceso de ruptura, de irte de donde tú vives a donde llegas, dejas algo atrás, ¿sí? Que es parecido a los procesos de ruptura de los ecosistemas cuando hay procesos extractivos también, siento. El título ahí va más por ahí. Pero bueno, muestro el video. Y las instrucciones para los danzarines era que usaran las telas como forma de presentar un cuerpo desarticulado, como desmembrado en corte. Esta es la primera parte del video. Nunca van a ver un cuerpo completo. Y que poco a poco a través del video con la tela fueran conformando un cuerpo colectivo hasta que lo último se revela el cuerpo completo de algo. Ese proceso de, que decía, conformar ese cuerpo colectivo que estuviera no solo entre los cuerpos de los bailarines, sino también con la tela y con el cuerpo de agua que estábamos visitando. Y estas son imágenes o montajes de cuerpos de agua, no de California, sino de Colombia, de Alemania, de Brasil. Y tiene que ver con la idea también de que todos los cuerpos de agua están conectados. Cuando se construye una represa o se desvía un río, esa conexión entre cuerpos de agua se corta. Y se corta también la conexión entre comunidades que se conectan a través de esos ríos, de esos mares, de esos lagos.
Pacífico. Bueno, ese es uno que les quería mostrar. La acción, bueno, la atarraya ha sido también un elemento súper importante también como objeto para construir esculturas, pero también performático. El uso de la atarraya en estas comunidades es bueno, básico para la sobrevivencia, ¿no? Empiezo a usar la atarraya o la uso por primera vez en una acción que se llama atarraya, en donde una persona, un pescador tradicional, está tirando la atarraya en un espacio público. Esto es al frente del MAM en Medellín, si no estoy mal, pero lo hemos hecho en diferentes contextos, mientras que hay un orador que va hablando sobre la importancia de la atarraya en la comunidad. Y el performance termina llamando al público a que sostenga la atarraya y siga sosteniendo la atarraya, digamos, o tejiéndola a través de sus cuerpos, y el acto de sostenerla entre todos. Y es esa idea de pasar como de un performance más jerárquico, en donde hay un orador y hay un performer, terminarlo de una manera más horizontal, en donde todo el mundo hace parte de la acción. Y se toma esta imagen también desde arriba, pues para ver la cantidad de personas que hay, y se produce esta imagen de este cuerpo colectivo. Básicamente se conforma un cuerpo colectivo en solidaridad con los pescadores y pescadoras pues de nuestro país. Es interesante, mucha gente es la primera vez que toca una atarraya. La atarraya es un objeto súper bonito y súper sensual. Siempre digo que nuestra sociedad funcionaría mucho mejor si fuera una atarraya en vez de una represa. Nuestras sociedades funcionan como una represa, ¿no? Que es como este elemento inamovible, impermeable, insoportable casi, ¿no? Mientras que, digamos, corporativo, con una escala monumental, mientras que la atarraya es hecha a mano, una escala humana, porosa, permeable, flexible, que se adapta a lo que es, digamos, a la situación, que recoge el sustento y deja pasar lo que no sirve, que si se rompe un nudo, no compromete la estructura total y se puede reparar, ¿no? Es muy interesante porque esta acción de la atarraya, Ríos Vivos y otras comunidades en Z, por ejemplo, otras comunidades en resistencia a represas, ha tomado y ha tomado digamos, para el escritor que está ahí hay un script, hay un libreto para esta acción, donde el orador va diciendo ciertas cosas, y en un punto se invita a la gente, o sea, hay un libreto, unos pasos que seguir, y hay diferentes organizaciones que han tomado este libreto y lo han adaptado a sus necesidades para presentarlo en diferentes situaciones, por ejemplo, en este caso en la Comisión de la Verdad, para abrir una sesión, o para, pues también para traer otras vibraciones y generar otros sentimientos en estos encuentros con la institucionalidad, que pueden ser bien fríos y bien como otra organización más que viene a hablar de su problema, otra persona más que viene a hablar de su problema, y se convierte en una lista, en una acumulación de problemas, y las personas que están en esta institucionalidad se van volviendo muy frías ante toda esta sucesión de problemáticas, ¿no? Pero cuando hay un elemento artístico, o que puede involucrar el cuerpo de esa persona, o que involucra a esa persona y le cambia, no tienes que parar de esa silla y coger esa atarraya con toda esa gente que está diciendo, oiga, nos están quitando el río. Se generan otras emociones, ¿no? Definitivamente, y es muy interesante ver cómo las organizaciones se han dado cuenta de la potencia de estas acciones performáticas a la hora de construir sus narrativas también. Esto es un ejemplo de como otros que se han hecho. Y la atarraya también la he usado para hacer esculturas, una serie que se llama Cosmoatarrayas. Y yo diría que las cosmoatarrayas son el punto en donde mi trabajo de estudio individual, en donde me meto en el estudio y experimento con color, con forma, se encuentra con el trabajo con las comunidades, ¿no? A través de este elemento que es la atarraya. Estos son algunos ejemplos. Pero la atarraya la he usado también en otros ámbitos. Este es el mismo grupo de bailarines, la coreógrafa con la que he trabajado. Quería mostrarles este pedacito de este video que se llama Apariciones, que fue filmado en una biblioteca que se llama el Huntington, aquí en California,
Estuvo en el último Salón Nacional en el Mambo, tal vez algunos de ustedes vieron este video, estuvo expuesto ahí. Y fui invitada a estar en residencia en este lugar, que es un lugar que surge de una colección privada de un tipo blanco que hizo su plata con el tren aquí en California, en donde es un lugar pues súper elitista. Para entrar a ese museo hay que pagar como 20 y pico de dólares, es uno de los lugares más caros para entrar de museos en la ciudad. Y y aunque hay una riqueza muy vasta al interior de la biblioteca y de los archivos y el jardín botánico como tal, pues es una presentación del conocimiento desde lo académico, desde una estructura académica, y yo quería un poco con la presencia de cuerpos negros, morenos y queer, eh, antes que hablar o trabajar con ese material al que se me abrió, ¿sabes? Como persona latina, inmigrante, mujer mestiza, trabajando en ese contexto tan blanco, eh, para mí era más importante aceptar mi presencia ahí a través como del trabajo con otras personas que comparten una historia parecida a la mía, pero también la historia de cómo se construyó ese lugar, que fue básicamente con la labor de cuerpos negros y de color, básicamente, ¿no? Y también entender cómo la naturaleza, en este caso este ojo, que es realmente un nudo en el tronco de un árbol, también ha sido usado como, pues, como un elemento que construye ese lugar, ¿no? O sea, eh, y reforzar a través de este video y estos cuerpos que están bailando ahí, yo lo que les propuse a ellos era que pensaran que ellos eran como apariciones del pasado que surgían del archivo, un poco a, re, a, re, a rehabitar este espacio tan blanco a través de la sensualidad y la ritualidad. Y escogimos a Oshun, que es la deidad yoruba de las aguas frescas y de la sensualidad y el amor y de la fertilidad, para inspirar los movimientos de los bailarines que se hicieron en la biblioteca. Entonces aquí hay un excerpto, también un extracto un poco más corto, creo que el total son 9 minutos, estos son 3, se los voy a mostrar. Entonces la idea era como habitar esos espacios de maneras que normalmente no son habitados. Normalmente aquí vas a ver un montón de gente estudiando muy calladita, entonces era habitar de otras formas esos espacios. Una de las cosas que les pedí a los bailarines era que miraran siempre a la cámara de manera muy fija y de manera muy retadora, porque hay algo que me molesta mucho de la danza contemporánea y que a mí como persona que no sé de danza me desvincula mucho de lo que está pasando, y es que están bailando, o incluso el performance, y es que el performance como que no mira, ¿no? No mira a la persona, no hay una relación directa a través de la mirada. Y es como una desvinculación ahí rara entre público y bailarín, o público y performer, que a mí me molesta mucho. Entonces en este caso yo quería que la gente mirara, porque además fue un performance para la cámara. Fue un día en que está cerrado el museo, no hay público, y lo quise hacer así porque sabía no podíamos hacer ese performance para un público en ese lugar donde hay un público generalmente muy blanco, porque nuestros cuerpos iban a ser consumidos de una manera tokenizados, no sé cómo se dice en español. Sí, como un token, ¿no? Como, ay, mira, estos bailando para nosotros, ¿no? Y eso era lo que quería evitar. Por eso siempre fue pensado para la cámara, este video. Y la forma también de mirar directo a la cámara era una forma de retar a ese público mayoritariamente blanco, que finalmente eso se expuso en el museo.
Y pues pueden ver también cómo la atarraya se explora formalmente a través del movimiento, ¿no? O sea, es increíble cuando uno colabora con gente que tiene tanta experiencia y tanto conocimiento del uso del cuerpo, como un bailarín. No saben cuántas veces yo me he puesto la atarraya encima del estudio y he hecho cosas, pero, ¿sabes? Lograr como lo que él estaba haciendo, que era girar y hacer esa atarraya volar, pues nunca se me hubiera ocurrido. Eso es solo alguien que tiene ese conocimiento, ¿no? Por eso es tan interesante la colaboración interdisciplinaria, porque puedes llevar tu trabajo a lugares que tú solo con el conocimiento que tienes no lo podrías hacer. Bueno, a ver, yo creo que podemos, hayan otras cosas en el tintero, pero creo que podemos parar ahí también por la hora. Quiero ver qué se me quedó. Bueno, el libro Río Serpiente. Y que no sé si conocen esta acción. Tal vez voy a hablar de esta acción, que es una acción que se llama Más allá del control. La última vez que lo hice en Colombia fue en el MAM. Y hace una relación entre la construcción de represas y la creación del ESMAD en Colombia. Y hace una relación entre lo que hace una represa, que es cortar un río en dos y, digamos, administrar el cuerpo del agua, y lo que hacen, o lo que podemos llamar como las coreografías de poder que ejercen estamentos militares o de seguridad, como la policía, como el ESMAD, como el ejército, a la hora de enfrentarse con la acción directa, ¿no? Entonces exploran coreografías de poder como esta, que se llama Chevron, que es una formación militar que se usa para romper protestas. Y toda la acción termina, y bueno, también hay un libreto, hay unos performers. La acción realmente comienza con cerrar, entonces todo el rato hay una manipulación del público. La acción comienza invitando al público a entrar en un espacio, se cierra con seguro ese espacio, se evita que nadie entre y vuelva a salir, o sea, cuando se llena foro, se cierra con seguro, nadie puede entrar y salir, y los performers empiezan a manipular al público como si los estuvieran cachando. Entonces les ponen las manos aquí en la cabeza, les separan las piernas, los mueven del lugar, les dicen que se callen así de manera súper autoritaria, obviamente sin dañar a nadie, sin violentar a nadie ni hacerle daño, pero sí hay un tono súper autoritario. Se usa el término colabore, que me imagino que ustedes todos conozcan, colabore, colabore. Y luego se hace esta formación, se divide el público en dos, los performers corremos para arriba y para abajo también, haciendo alusión a lo que los ingenieros buscan en un río a la hora de construir una represa, que es cauce o caída, que haya mucho cauce o que haya una caída muy grande de agua para que las turbinas generen hidroelectricidad. Y la última acción termina generando un cuerpo colectivo también, en donde todo el mundo es represado en una esquina del cuarto. Se hace lo que se llama un acorralamiento. También es una formación militar que consiste en acorralar un grupo de gente que está en protesta y mantenerla bajo ese acorralamiento por horas hasta exhaustarlos, y se les abusa emocionalmente o se les pega batonazos, no pueden ir al baño, se les acaba la comida. Es una forma de presión psicológica para mucha gente que sufre un acorralamiento. Cuando es la primera vez que sale de protesta, quedan escarmentados y no vuelven a salir. Es una forma también de tomarle foto a la gente que está en protesta y ficharla. Entonces terminamos en este acorralamiento, pues que es un represamiento también, ¿no? Es como si se estuviera represando el río y se mantiene el corral lo más largo posible. Y cuando la gente ya no aguanta más, que es normalmente unos pocos minutos, 1 o 2 minutos, la gente empieza como a tratar de salirse, a decir qué está pasando, déjenos salir, empieza. Ahí cambia el tono totalmente, que se ha llevado autoritario siempre desde el comienzo de la acción, y se ofrece la acción a 2 o 3 líderes sociales que han sido asesinados recientemente. Y toda la acción cambia, todo ese momento de incomodidad que las personas han sufrido durante toda la performance, que dura casi 12 minutos nomás, cambia y se convierte en un momento de
de empatía, de compasión y de duelo por esas personas que han sido asesinadas. Y la gente se olvida que ha perdido su espacio personal y empezamos a cantar una canción conocida, Mohana, y todo el mundo se une a la canción y es súper bonito porque se conforma realmente un cuerpo colectivo y una voz colectiva alrededor del llanto, ¿no? Entonces es interesante porque es un juego de emociones todo el rato con el espectador, como si estuviéramos violentando sus derechos para luego llegar a una situación en donde se habla de una violación de derechos mucho mayor de lo que pasó ahí. Y entonces solo te puedes imaginar lo que sienten las otras personas que han pasado por esas cosas mucho más graves. Fue muy interesante lo que pasó en el MAM porque además pudimos trabajar, parte de esos performers fueron gente desplazada por Hidroituango que terminó en las comunas en Medellín, que está todavía viendo las comunas de Medellín porque no puede regresar a su territorio afectado por Hidroituango. Entonces, como que esa vivencia ahí estaba muy presente. Y ese momento fue cuando se estaba en Minga, el año pasado, y se acuerdan esa bomba que mataron como 8 chicos indígenas jóvenes. Entonces ellos fueron una de las personas que ofrecimos, pero desafortunadamente en Colombia cada día hay una persona nueva para ofrecer este tipo de acciones. Bueno, no, aquí lo cierro un poco. Han visto un poco así como un ejemplo más, varios ejemplos de cómo utilizo el cuerpo en mi trabajo para activar otras piezas, para hablar de diferentes problemáticas, elevar la historia de ciertas comunidades, ejemplos de acciones más solidarias, ejemplos en el espacio público, en el espacio institucional. Y esos libretos, por ejemplo, que yo escribo como Atarraya, como el de Más allá del control, son abiertos. Si alguno de ustedes está interesado en llevar a cabo esa acción o como grupo quieren revisar estos libretos, se los puedo enviar. Solo manden un email de Recorderis, porque creo que sería interesante que vieran el libreto también. Creo que es una buena herramienta para ustedes para ver cómo yo desde mi propia producción organizo esta información y estos libretos. Les puede servir para el escritor que está en el grupo. Y son libretos que son abiertos y que se pueden adaptar, ¿no? Entonces las comunidades los tienen y los pueden trabajar. O ustedes como grupo lo podrían trabajar. O si yo no estoy, si soy invitada a una expo, pero yo no puedo ir, la institución, por ejemplo, puede pagarle a unos performers para que haga el libreto y lo pueda trabajar, ¿no? También es otra forma de aproximarse al performance de manera institucional, desde o cómo ese performance puede habitar una institucionalidad, por ejemplo, ¿no? Es interesante pensar en eso. Carolina, pues muchísimas gracias. No sé si, ¿cómo estás de ánimo, cansada o...? Sí, podemos hacer algunas preguntas, sí. Exactamente. 15 minutos. Eso quería proponerles a... Qué pena que me alargué tanto, pero bueno. Siempre No, digo, voy a muchas hacer 40. gracias. Un placer para nosotros. Entonces quedan abiertos los micrófonos para que hagan sus preguntas a Carolina o, no sé, me imagino también si hay opiniones o algo. Aprovechemos el espacio. Sí, muy interesante como pensaba yo, no solamente creas un cuerpo colectivo, sino que también creas objetos colectivos, que precisamente además como que van errando, por ejemplo, lo que hiciste en la calle, que me parece que es muy hermano con lo de la atarraya, el hecho de sacar objetos de un lugar que vos hablabas del contacto entre comunidades y una forma de lograrlo creo que es desde eso, desde objetos que migran de un lugar a otro. Y también lo vi hermano en la atarraya y también creo que en el mismo hecho de las telas, que da como ese gesto de llevar el río como objeto ahora
al museo, o bueno, este último que nos contaste, el último performance que me parece fabuloso lo que nos cuentas, lo de represamiento, todo, buenísimo, no, bellísimo, súper, súper interesante. ¿Qué, bueno, qué pasa con la comunidad, Carolina? ¿Cuál es la huella que se deja en la comunidad, digamos? Porque y es clarísimo la importancia y el valor como de alguien pensando territorio y pensando relación de territorio y más en nuestro país de esta manera y siento que es algo que deja como una marca y como pues gente pensándolo. Pero también y seguro que tú también lo has pensado y por eso te lo quiero preguntar. ¿Qué queda en la comunidad? ¿Qué capa, de qué manera logras que algo a la comunidad llegue y no quede, digamos, como en esos gestos del arte museísticos o de ámbitos académicos, sino, no sé. Sí, por ejemplo, a ver, quedan imágenes de autoría colectiva, empezando, por ejemplo, la imagen de Ríos Vivos. Nunca vas a ver esa imagen impresa en papel, Hanemule, Cotton Rag, whatever, en un museo para la venta a través de mi galería. Esa imagen es una imagen de autoría colectiva y de construcción colectiva que se queda en el espacio, que se queda para la comunidad, por ejemplo. Entonces, esa imagen no es mía. Siempre que yo la expongo, digamos, a través de mi trabajo, la comparto así, pero es muy claro que el trabajo que se produce con la comunidad, como estas imágenes, eh, son de autoría colectiva y no son para generar, digamos, ni para mostrar enmarcadas dentro de un museo. Y esas imágenes la comunidad la puede usar para hacer pósters, la ha usado en sus redes sociales, la usa para lo que necesite usarla. O cualquiera de ustedes lo puede usar, ¿sabes? Es como un Creative Commons, no tiene autoría ni tiene, es sin ánimo de lucro, digamos, esa imagen. Eso es una cosa. Quedan esos scripts o esos libretos también para que ellos lo puedan usar como quieran. El libro que no hablé de él fue una pieza que yo hice. Es un libro, se llama el libro Río Serpiente, ha sido expuesto también en diferentes espacios de Bogotá. Hay unas copias que se repartieron de manera gratuita en la comunidad y en otros ámbitos más institucionales sí se vende, por ejemplo, pero el libro fue un libro que hice en 2017 que recopila investigación visual y escrita de estos diferentes casos de estudio en Colombia, en Brasil, en México, aquí en los Estados Unidos y que se repartió inicialmente en las comunidades donde he trabajado y que me aceptaron y que me enseñaron tanto. Fue como una especie de forma de agradecer también. Y queda una relación de amistad y de trabajo y de empatía y de solidaridad continua. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad a través de invitaciones o de charlas que me invitan a dar, como contar esa historia, actualizar qué está pasando, apoyar desde las herramientas que yo tengo en lo que puedo. Entonces, soy malísima diseñando flyers y esas cosas, siempre lo primero que piden, ¿nos puedes ayudar con este flyer? Es como, no puedo hacer. Ser muy clara siempre desde el comienzo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer con la comunidad como artista. Eso siempre soy muy, muy clara, para que tampoco tengan expectativas por sobre las que yo puedo complementar, ¿no? Y también decir, mira, las incidencias donde yo puedo incidir con este tema son los museos y los espacios institucionales. Más allá no tengo ni incidencia ni interés en incidir en espacios legales, soy negada para eso. No puedo, sabes, como tú siempre lo dejo muy claro en ese sentido. Y hay otras formas que no sé, que he podido ayudar, como recolectar recursos a través de donar obras, como cosas más así prácticas, digamos, canalizar recursos a través de recursos que yo tengo acceso por el arte. Y otras cosas, no sé, que tienen que ver más con la organización social, como el interior de esa organización social. No sé, cuando hay gente que ha venido a visitar acá porque viene a hacer parte de una charla, yo les busco hospedaje porque conozco más gente acá, tengo una red de personas más solidarias acá.
cosas así, no sé. Hay muchos niveles de qué queda, pero es una pregunta muy importante porque si no nos hacemos esa pregunta y no tenemos ese chequeo constante de pares como tú, que te está preguntando, bueno, ¿y usted qué está haciendo por la comunidad? Nos vamos a convertir en extractores académicos y artísticos, que es un caso muy común dentro de las prácticas artísticas. Tienes personas que van a hacer películas y nunca vuelven, hacen su película y nunca vuelven a la comunidad. Entonces, es importante que uno como artista mantenga esa relación, mantenga esa solidaridad a los niveles que pueda también, porque tampoco, sabes, o sea, nosotros como artistas también somos limitados, no somos ni abogados, ni, sabes, también hay que ser muy realistas en lo que podemos aportar a esos procesos. Y siempre es tener esos procesos como prioridad. ¿Qué es la agenda? O sea, cuando uno va a trabajar con la comunidad es, ok, yo llego aquí, no a imponer lo que yo necesito porque tengo este deseo estético, sino qué es la agenda que ustedes tienen y cómo les puedo apoyar. Y esto es lo que yo puedo apoyar, no puedo hacer nada más. También ser muy realista lo que digo, ¿sabes? Tengo una cámara, les puedo enseñar a ayudar una cámara o les puedo dejar esta cámara porque yo puedo conseguir otra, ¿sabes? Hay muchas maneras, ¿no? Pero siempre tener como prioridad la agenda de esas comunidades. Por ejemplo, la agenda ahora de Ríos Vivos o de la agenda ambiental en este momento de la gente afectadas por represas gira en torno a la transición energética justa. Entonces es ok, entonces yo también voy a aprender sobre eso, voy a informarme sobre eso, voy a ver qué ejemplos están pasando aquí donde estoy viviendo y ver cómo puedo conectar esos grupos. Entonces uno también es como un puente, sirve como puente entre cosas. Y sirve uno en asegurarse que estos debates sobre las políticas mineroenergéticas, o por lo menos yo lo siento así, que estos debates sobre las políticas mineroenergéticas en nuestro país y de cómo se relaciona el conflicto armado con el conflicto ambiental en Colombia, se den al interior de las instituciones artísticas. Porque las instituciones artísticas, los museos, las galerías son espacios de la sociedad donde estos debates se deben dar. No es el único debate, pero ese es el debate que a mí me interesa dar en estos espacios a los que yo tengo acceso y poder como artista, con cierta carrera, con cierta incidencia. Entonces, aprovechar ese espacio para elevar estas historias. Gracias. Bueno, Carolina, muchas gracias por mostrarnos su trabajo, muy interesante. Cuando vi esas imágenes del trabajo tuyo de las telas, pues lo primero que se me vino a la mente fue como ese juego como entre la fragilidad, la sutilidad, la fragilidad del cuerpo, también como esas memorias y como esas historias pues que algunas escondidas, otras que nadie sabe, pues de esos cuerpos, de esas sangres que han corrido por esos ríos, bien, recordando ese rojo, ¿no? Y te quería preguntar, pero pues ya que nos mostraste este trabajo, el de Más allá del control, que estaba por ahí chequeando en tu página, que yo vi que tú los realizaste también como a comienzos del 2013 allá en Estados Unidos. Quería preguntarte, esa gente que participó, o sea, ¿cómo realizaste ese mismo ejercicio de Más allá del control? ¿Lo hiciste con gente allá, con nativos? Es que me parece interesante es cómo son esas imágenes pues en un espacio abierto. Y más Sí. pues hablando de eso de acorralamiento, pero pues viéndolo sobre la playa, como fue ese ejercicio y quiénes fueron esos que participaron y si fue dentro de un espacio académico o si fue algo, bueno, un espacio como de creación, como algo libre. Fue parte de una exposición que fui invitada en Santa Mónica, en un espacio en Santa Mónica, y ese fue de las primeras iteraciones de ese performance. Hicimos uno dentro de la galería, se llama 18th Street, e hicimos otro en la playa. Y nunca más lo hemos hecho en el espacio público. Me di cuenta que era un libreto para un espacio cerrado, no para el espacio público. Y por eso es tan importante que uno sea flexible con el trabajo de uno, porque se da cuenta de... Y los performances son muy así, ensayo y error, ensayo y error. A veces haces uno y te das cuenta que eso no funciona dentro del performance y debes tenerla. Yo creo que es importante que uno como artista tenga la flexibilidad de cambiar un libreto, una acción, darse cuenta que funcionó, que no funcionó. Ese performance ha evolucionado bastante, era mucho más largo antes, tenía
había invitado a los bailarines a ser parte de una coreografía que al final no funcionaba nada porque distraía del objeto principal y luego se redujo y se canalizó, y creo que ahora ya tiene la forma que tiene. Ahí les acabo de mandar el libreto que trabajamos en el MAM, que creo que es el libreto final, pero pues que siempre puede ser adaptado, o sea, una comunidad lo puede adaptar a lo que necesite. Sí, pues ese fue como un ensayo que hicimos en el espacio público. Esa es la desembocadura de aquí, el río de Los Ángeles, y cómo funciona el sistema de aguas de Los Ángeles, porque son desiertos, son como arroyos, como en Barranquilla. No hay un río así grande, sino son como arroyos que cuando hay lluvias se generan varios arroyos, pero se han canalizado, la ciudad los ha canalizado. Y ahí hay un canal que desagua uno de esos varios arroyos, recoge el agua de varios arroyos y lo saca ahí, que es esa reja que tú ves en donde estamos haciendo el corral. Sí. Lo hicimos ahí precisamente para marcar dónde está saliendo el agua y dónde está, digamos, acorralada el agua de esos arroyos a la salida del mar, su desembocadura. Pero no, fuera no funciona. ¿Y quiénes eran? Un grupo de bailarines también, y hicimos como que reclutamos, si quisieran, unos estudiantes también de una maestría como de artes vivas y ¿cómo se llaman en inglés? Social practice, práctica social. Aquí se le hace el nombre que sería como casi artes escénicas, no artes escénicas, artes vivas, ¿no? Sería lo que llamamos, pero que incluye trabajo comunitario, performance, sí. Entonces habían estudiantes de práctica social y algunos bailarines, eran los que conformamos ese grupo cuando hicimos esas primeras iteraciones en 2013. Okay. Sí. Sí, es que me parece interesante pues la diferencia, ¿no? Entre ese espacio abierto, espacio cerrado, cambia Sí, muchísimo la imagen. sí, cambia muchísimo. Y no, el hecho que lo hiciéramos en espacio abierto, se nos iba el público, porque toda la idea de esta acción es manipular el público a un extremo, que están hartísimos, para luego hacer ese cambio de tono total, que se convierte en ese duelo y que haces como, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Entonces es como una manipulación muy fuerte, que comienza con eso, con empezar todo el mundo bajo llave. Por eso no funciona en el espacio público, o sea, en un espacio abierto. Claro, es. Yo quisiera, Carolina, preguntarte algo por esto del conocimiento incorporado. Quería saber si en tu trabajo con las comunidades ha habido alguna resonancia gestual que ha afectado tu cuerpo, si ha sido a tal punto que ha avivado alguna geocoreografía en ti, como si hasta ese punto, como si un cuerpo colectivo es capaz de incidir en un cuerpo individual, ¿no? Pensando en nosotros como seres humanos en tanto cuerpos. No sé si hay alguna afección, alguna resonancia, alguna memoria, digamos, que se haya activado como en este tránsito por territorios, por otras gentes, por otros tonos, por otras maneras también de concebir el mundo, ¿no? Entonces quería como hacerte esa pregunta. Pienso que como una incidencia más espiritual que corporal. Soy muy indisciplinada corporalmente. Soy una persona que es muy indisciplinada en llevar rutinas de cosas a nivel corporal, que es algo muy necesario en cualquier disciplina del cuerpo, ¿no? Y cualquiera de ustedes que son bailarines o que ha trabajado la danza o que tiene una práctica más rigurosa del performance sabe que hay una disciplina asociada con esas prácticas. Yo soy muy indisciplinada a nivel corporal. O sea, estiro, y creo que tiene que ver porque practiqué un deporte desde muy temprana edad y quedé harta de los entrenamientos y ¿sabes? Como que ya pasé eso y quedé como hastiada, que era la natación. Tenía que entrenar 2 veces al día por muchos años y que como nada de esos rigores como les huyo. Entonces a nivel corporal no, pero creo que a nivel espiritual y de toma de decisiones sí. Y de ser eso más
cuidadosa de cómo interactúa con estas comunidades y de aprender a ponerme yo en un segundo lugar cuando hay un trabajo de colaboración con gente. Pero también de sentirme lo suficientemente segura de llegar otra vez al taller y de trabajar de manera individual y dejar que esas cosas como decanten de manera individual en la producción de objetos, que es algo que nunca encontré placer como artista. Como gente que hacía cosas con el Museo de la Calle, trabajaba con comunidades de la calle, con los ñeros, siempre he tenido como contacto con diferentes comunidades y como ese sentido de la responsabilidad social a través de la práctica artística, como que hay unas cosas mucho más importantes que estar pensando en color, en forma y en la historia del arte, ¿no? Como que eso siempre lo he asociado con lo elitista y como que nunca he encontrado mucho placer, es más, me he sentido casi que culpable, ¿sabes? Pero el trabajar con estas comunidades y entender que hay objetos, que hay gestos que ya tienen una carga política, simbólica y social tan fuerte que hablan por sí solas y ser capaz de reconocer eso e incorporarlo al proyecto o a la acción o al trabajo o al objeto, como la atarraya, ¿no? Y luego permitirme ese placer de explorar color y ser más experimental con estos objetos, creo que eso ha sido algo que ha alimentado y ha hecho mi trabajo crecer muchísimo. Y que ha permitido además que otros públicos accedan a mi trabajo, desde el color, de la forma, de la gente que le gusta la escultura, que es interesante porque antes, si ustedes ven mi trabajo antes de Represa Represión, es mucho más combativo, digamos, y panfletario, si quisieran llamarlo así, y eso deja por fuera mucha gente. De una vez hay mucha, y sobre todo en Colombia, por ejemplo, que es tan polarizado que apenas ven algo medio mamerto, la gente dice, uy, no, ya el guerrillero, no sé, ¿sí entienden? Y cuando hay otros puntos de acceso que tienen unos lenguajes más formales, de repente se abre una conversación que antes yo no tenía en mi trabajo. Entonces eso ha pasado. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Me oyen bien? Sí. No sé, es que me queda sonando un montón esto que hablas del trabajo de campo. Es como que es tan importante para ti y esto de hacer un trabajo de campo más espiritual y todo esto. Y quería saber si, pues, dada esta situación de pandemia, ¿te has pensado como qué otras maneras habría de entablar como esa relación si no existe esa posibilidad de ir al lugar o de ir a relacionarse? No sé si te lo has cuestionado en este tiempo o si alguna vez te ha pasado que hayas hecho algún trabajo a distancia o algo así. Bueno, el proceso de investigación mío incluye trabajo de campo, pero mucho trabajo en archivos, bibliotecas. No es la única manera que recopilo información. Entonces, esa otra posibilidad está, aunque limitada, pero en línea, acceder a archivos en línea. Ha significado que yo he tenido que poner más de mi parte de mantener la comunicación con estas comunidades también. Y porque no vivo allá, también siempre ha sido parte del proceso de mantener la relación viva, estar siempre pendiente por WhatsApp, qué está pasando, cómo les puedo ayudar. O no sé, por ejemplo, respondiendo, eso tiene que ver con lo que me preguntó Fabio ahorita también, es acá hay una cultura de pago al artista un poco más establecida que en Colombia. Entonces, cuando se presenta un vídeo, por ejemplo, que se hizo con la comunidad y me pagan un honorario, que a veces por proyectar vídeos los honorarios no son tan altos, pero si son $100, $100 en Colombia estiran muchísimo más que acá. Entonces, es como, pues eso va directo a los fondos de la comunidad, no de una persona específica tampoco, porque eso sería, ¿cómo se llama? Un poco replicar lo que hace la represa, que es pagarle a una persona y empezar a dividir. Entonces siempre hay una intención de aportar a lo que está pasando en la comunidad más que una familia específica, por ejemplo. Pero digo eso porque ese tipo de relaciones que se han mantenido hace que yo esté dentro de unas cadenas de comunicaciones también, en que estoy al tanto de lo que está pasando, cuáles son las agendas, en donde a veces me piden cosas específicas. Entonces, muchas de estas personas viven también en lugares
que es difícil recorrer para encontrarse. O sea, que ya hay una cultura de la comunicación mucho por WhatsApp y por teléfono y por eso. O sea, ya hay unas redes de comunicación a la distancia que están en lugar y que se están fortaleciendo ahorita con esta pandemia. No me he pensado mucho y es algo que tengo que pensarlo porque precisamente ahorita estaba buscando unos fondos de trabajo para poder ir a investigar sobre todo y conocer más de cerca procesos de energía alternativa y de energía comunitaria que están pasando en Colombia ahora. Y ahorita con la pandemia no sé cuándo pueda ir a hacer eso. Entonces sí, es algo que me estoy preguntando, no tengo la respuesta. Pero también lo que me ha estado llevando a pensar es cómo incidir más acá a nivel local, también trabajar más a nivel local, aquí en Los Ángeles. Y reforzar esas relaciones locales, que hay algunas, pero que toca reforzarlas. Sí. No sé si respondí muy bien, pero no tengo una respuesta muy clara para eso. Vale, gracias. Pues yo voy a desconectarme. Gracias por la invitación, me alegró compartir con ustedes. Ahí les mandé por el chat los libretos que les pueda ayudar como a ver cómo yo organizo esa información y cómo la comparto con quien luego la va a incorporar y la va a actuar o la va a performar. Y sí, si luego quieren algo más me piden videos o alguna cosa así. Carolina, muchísimas gracias. Creo que ha sido un espacio bien importante que, bueno, por lo menos a mí me ha estimulado también como a pensar otras cosas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues nada, igual esperamos que puedas seguir con tus proyectos y seguir conectados de algún modo. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Muchas Vale, gracias. chao. Gracias, Carolina. Chao, gracias. Gracias, muy Chao. Bueno, así continuamos en nuestro Hacemos de pantalla. un pare de 10 minutitos, ¿les parece? Y volvemos. Sí. Sí. Ok. Sí, puede ser.